Eraldaketa ekologikoari buruz hitz egingo digu Vamos a hablar, ahora Miquel González va a hablar sobre la transición ecológica, que dentro de la investigación que he realizado, y él es profesor de la Universidad del País Vasco y también investigador del BC3, y sus intereses principales se centran en la economía del cambio climático y en el ámbito de la energía, y también ofrece ayuda científica para tomar decisiones al respecto, y también ha trabajado como asesor científico para el gobierno vasco y también para el Ministerio de Transición Ecológica durante los últimos años, preparando el plan de descarbonización y las principales políticas que llevan a cabo. 2012 da low carbon koordinatzailea eta orain energiaren ekonomiaren zuzendaritzaren parte da. Miquel González Egindo kontatuko digu zer den enplegu berdea, ze aukera eta arriskuak daude enplegurako transizio energetikoa egiteko, energia berrien bilatzeko. Arratsalde on guztioi. Muchas gracias al Departamento de Empleo por esta invitación amable a presentar aquí hoy sobre la transición ecológica y el empleo. Me siento muy honrado y muy feliz de estar no solo en este congreso, sino también en este recinto, porque bueno, yo nací en Vitoria y este es mi barrio, el barrio San Martín. Y en este mismo recinto he hecho mucho deporte, he estudiado en la biblioteca que estaba aquí cerca, así que encontrarme ahora en estos momentos, pues aquí me trae muy buenos recuerdos y muy buenas memorias. También me siento un poco presionado, vamos a decir, ¿no?, por los ponentes tan buenos que ha habido hoy a lo largo de la jornada. En concreto, con Sara de la Rica hablamos hace poco, que le invité a un curso de cambio climático y me dijo, es que yo no sé mucho de cambio climático. Le dije, pero sabes mucho de transición justa, tienes cosas que decir. Y entonces ahora ella me ha trasladado la invitación para hablar de empleo. Yo le dije, yo es que no sé tanto de empleo, pero bueno, confío en que algunas ideas pueda aportar en el día de hoy, a pesar de que traigo un PowerPoint. Bien. Bueno, la presentación que quería hacer va a girar en torno a tres ideas fundamentales, ¿no? Bueno, transición ecológica y empleo, pero quiero destacar tres ideas fundamentales. Una, necesidad, que Antón Costas la mencionaba como el imperativo, oportunidad y riesgos o retos, o como lo queramos plantear, ¿no? Entonces, voy a empezar por la parte de la necesidad, que creo que puede ser un poco evidente, pero no está de más recordar esta idea fundamental. Y es que sin un planeta sano no vamos a tener en el futuro ni en el presente una economía robusta y, por lo tanto, será mucho más difícil la justicia social, la equidad, y, por lo tanto, también será mucho más difícil tener empleos de calidad, buenos empleos. Esto parece obvio, pero todavía a fecha de hoy, cuando en los textos de la Facultad de Economía hablamos de la productividad, de los factores, todavía el capital natural sigue estando ausente de esta ecuación, ¿de acuerdo? Y la naturaleza es la base sobre la que se pueden desarrollar todo el resto de actividades económicas y sociales. Si nos falla la naturaleza, lo tendremos muy difícil. Me han gustado también las palabras al respecto que mencionaba hoy la vicepresidenta Nadia Calviño, cuando hablaba de los ERTE, ¿no?, como una medida que nos ha permitido preservar lo que teníamos, porque cuando algo se destroza, luego es mucho más difícil volverlo a la situación anterior. Y esto es exactamente lo que lamentablemente tengo que decir que estamos haciendo con el planeta y con la naturaleza. Claro, cuando hablamos de cambio climático, muchas veces aquí, pues en los países desarrollados, lo vemos como algo lejano, es algo que efectivamente no nos genera tanto impacto como en países en vías de desarrollo, donde los efectos del cambio climático los viven día a día, ¿no? Entonces, he traído un pequeño ejemplo un poco para ilustrar esta idea que quería dejar hoy en la sala, ¿no? Y es el ejemplo del Mar Menor, que eso sí que nos conecta rápidamente porque lo hemos vivido recientemente, ¿no? Todos ustedes conocerán que el Mar Menor en 2019 y de nuevo en 2021 ha tenido un colapso. Se puede hablar de colapso ambiental, además un colapso ambiental anunciado, porque la ciencia llevaba tiempo alertando de que si seguíamos vertiendo
contaminantes o bueno, desechos de subproductos de la agricultura en esa albufera, que es la albufera más grande de Europa, hay que recordar, pues el sistema colapsaría y efectivamente eso es lo que ha sucedido. Cuando colapsa un sistema, no solamente colapsa pues el caladero de peces, la biodiversidad en esa zona, sino que también se destruyen los empleos. Ahí se puede ver cómo muchas familias que se dedicaban a la pesca en la zona del Mar Menor pues tuvieron que parar de trabajar y en algunos casos perdieron el empleo. Pero esto solamente es un efecto directo sobre el empleo. Hay otros efectos que a veces no se contabilizan, pero que también están encima de la mesa. Está afectando al turismo de la zona, que están dejando de ir a esa zona, y recientemente un estudio del Banco de España ponía también números sobre la pérdida de los activos inmobiliarios de la zona. Es decir, si no cuidamos nuestro capital natural, nuestra naturaleza, iremos viendo más y más cómo estos fenómenos como el del Mar Menor pues, serán más frecuentes y más abundantes. Y el cambio climático es un ejemplo, ¿no? Hemos tenido la COP estas semanas, supongo que todo el mundo ha estado expuesto a lo que ahí ha sucedido y la realidad es que seguimos sin estar en la senda de avanzar en el Acuerdo de París. Cada vez las promesas de los países a largo plazo son más ambiciosas, pero en el corto plazo seguimos sin estar en la senda adecuada. Y eso preocupa, porque eso quiere decir que desastres como el del Mar Menor pueden volverse, como decía antes, mucho más frecuentes. Entonces, esa era la parte un poco de la urgencia, de la necesidad. Tenemos que actuar de forma contundente para frenar la crisis ecológica, que no solo es del cambio climático. Y, afortunadamente, tan cierto es eso, que tenemos una crisis ecológica de primera magnitud, como cierto es que en la transición ecológica y muy especialmente en nuestro país, en la transición energética, podemos encontrar grandes oportunidades para mejorar y para tener una buena economía con más empleos. ¿Y por qué? Pues bueno, hoy se mencionaba en la sala varias veces, ¿no?, la palabra competitividad. Y la transición energética es una oportunidad para aquellos países que son muy dependientes de los combustibles fósiles, lo estamos viviendo ahora con la crisis energética, ¿no? Dependemos mucho del exterior, dependemos de unos precios de la energía que no tienen nada que ver con lo que nosotros podamos hacer aquí. Pues aquellos países que son muy dependientes de los combustibles fósiles y que a la vez tienen recursos renovables disponibles, que es el caso de España y es el caso del País Vasco y en general del sur de Europa, tienen una ventaja competitiva que pueden aprovechar para mejorar sus economías y para aumentar el empleo. Creo que no es nada nuevo si cuento que las energías renovables han sufrido en los últimos 10 años una auténtica revolución en sus costes. Bueno, no solo en sus costes, pero los costes es una de las variables. La energía solar fotovoltaica en una década se ha reducido un 80%, un 82% sus costes, lo mismo que un 47% la solar térmica, pero también en la eólica marina y en la eólica terrestre hay unas reducciones drásticas de precio que las hacen más competitivas que sus alternativas. En este gráfico que podéis ver aquí se ve la evolución de los costes, lo que llamamos en el mundo de la energía los LCOEs, que es una forma de comparar diferentes tecnologías de la misma forma, es decir, cuánto cuesta un kilovatio, producir un kilovatio hora en diferentes tecnologías que tienen diferentes periodos de vida, ¿no?, diferentes tiempos de utilidad. Y entonces, en esta gráfica se ve el cambio sustancial que han sufrido las energías renovables, especialmente en amarillo tenéis la solar fotovoltaica y en azul la eólica terrestre. No hay ninguna duda de que las renovables son ya las fuentes más competitivas con diferencia. Esta semana se produjo un debate, ¿no?, a nivel europeo sobre la nuclear. Bueno, pues la nuclear actualmente, la nueva nuclear, o sea, instalar una planta nuclear nueva es 3 veces más costoso o 4 que las renovables. Por lo tanto, bueno, bueno, esta es una oportunidad muy importante que podemos aprovechar.
Y no solo, la transición energética no solo son energías renovables, las energías renovables es una parte muy importante, pero también son otros elementos como el ahorro y la eficiencia energética. Aquí os recojo una curva bastante conocida en el mundo de la energía, que es la curva de McKinsey, que lo que hace es ordenar de izquierda a derecha las diferentes opciones de reducción de emisiones, donde el ancho de la barra es la cantidad de emisiones que se puede reducir a nivel global y en el eje vertical sería el coste por tonelada de CO2 reducida. Y hay una parte interesante, que es toda la parte que está a la izquierda, que está en negativo. Es decir, existen gran cantidad de posibilidades de ahorrar energía, porque la mejor energía es aquella que no se gasta y no se usa, y emitir menos CO2. Es decir, tenemos que aprovechar toda esa parte cuanto antes. Pero no solo es la eficiencia energética, también es la electrificación de la economía con los vehículos eléctricos y con otro tipo de movilidad sostenible o el hidrógeno verde. Hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar si hacemos las cosas bien. Y este ahorro de energía, este ahorro que va a repercutir en una reducción de las emisiones, también genera en el futuro empleo y crecimiento económico, puesto que lo que está haciendo es liberar recursos de las familias, de las empresas que dedican esos recursos a gasto energético y lo pueden dedicar a otros usos alternativos distintos y necesarios. Bien, y esto es lo que dicen la mayoría de los organismos internacionales. Yo aquí traigo una figura de IRENA, pero la OCDE, el Fondo Monetario, otras instituciones hablan de estas oportunidades de empleo en el medio y largo plazo para estas economías altamente dependientes de los combustibles fósiles y con disponibilidad de recursos renovables, especialmente en Europa, en el sur de Europa, las más beneficiadas. También habrá países perjudicados, y a eso hoy no abordaré ese tema, pero también tenemos que pensar que algunos países sí van a ser perjudicados, algunas comarcas, algunos lugares, y hay que pensar también cómo van a hacer la transición esos lugares más expuestos, aunque no estén dentro de Europa y no nos afecten a nosotros tan directamente. Esto lo pasaré quizás un poco más rápidamente, pero desde BC3 tuvimos la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Transición Ecológica en el impacto socioeconómico del Plan de Energía y Clima 2030, que tenía unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, donde se iban a doblar la potencia renovable, la energía renovable sobre la demanda final a 2030, una reducción muy importante de la dependencia energética. Y hicimos un estudio bastante exhaustivo que se puede encontrar en la página web del propio Ministerio y donde, una de las conclusiones que nosotros obteníamos de aquel estudio era que era posible crear 350.000 empleos nuevos, netos, si este plan se implementaba correctamente y si las cuantiosas inversiones que llevaban asociadas el plan se materializaban. Ahora, con la pandemia, una de las preocupaciones que se tenía entonces, que era si iba a ser capaz de atraer estas inversiones, pues ahora con los fondos europeos yo creo que no hay duda de que se pueden materializar y, por lo tanto, esos empleos asociados a la economía verde pueden desarrollarse. El gráfico incluye las palancas principales de la transición energética, el empleo que se generará asociado a las renovables, asociado al ahorro y a la eficiencia energética, a las redes, etcétera. Y luego en amarillo utilizamos un modelo que nos permitía capturar otros efectos que son muy importantes y que los he recogido ahí. Según los estudios que hicimos en aquel trabajo, el precio de la electricidad con esta energía renovable se reduciría frente a un escenario en el que no tienes esa renovable adicional. También se reduciría el gasto energético de las familias y de las empresas y también aumentaría el valor añadido doméstico que se generaría, porque la cadena de valor de las energías renovables tiene un componente mucho más doméstico que el de las energías fósiles. Todo eso tiraba hacia adelante la productividad, el PIB y acababa generando el empleo que aparece recogido en esa gráfica. Y el empleo
también trabajábamos con un modelo input-output econométrico que nos permitía también desagregar ese empleo por sectores CENAE, por sectores de la actividad económica, y ahí se ve pues, que sectores tan importantes como la industria y la construcción también aumentarían notablemente su empleo. Lógicamente, sería un empleo asociado a esta transición energética, a bienes y servicios asociados a la transición. Por ejemplo, en la construcción no estaríamos hablando de construir más edificios, sino que estamos hablando de empleo asociado a la rehabilitación de las viviendas. Y eso quizás también sea interesante para la temática de este congreso. En algunos casos habrá que formar a los trabajadores para otras competencias, pero muchas veces, en algunos sectores, no se trata de recualificarlos, sino que se trata de que hagan algo parecido a lo que hacían. En vez de construir viviendas, rehabilitarlas. No hay tanta diferencia entre una cosa y la otra y, por lo tanto, pues ahí hay oportunidades sin tanta coste de transición. Bien, también existen riesgos, no los tenemos que ocultar. Esas oportunidades de empleo son reales, serán 350, serán 300, bueno, esto dependerá, pero si hacemos las cosas bien, esos empleos verdes llegarán. Pero sí es importante destacar que no van a ser automáticas, es decir, depende de las buenas políticas, depende de que las empresas y los trabajadores estén preparados y a tiempo para aprovechar estas oportunidades. Y también existen riesgos y retos que no podemos olvidar. Partimos de una buena situación, yo creo que esto es conocido. En Euskadi nuestro tejido industrial es elevado comparado con nuestro entorno y eso nos favorece de cara a hacer esta transición que va a tener un componente industrial importante. Pero a la vez tenemos también dificultades. En este gráfico que recojo aquí de la Comisión Europea se ve a la izquierda los sectores, vamos a decir, que se consideran en declive. Y aquí estamos bien, en el sentido de que sectores en declive, la mayoría son sectores de la minería del carbón. Y aquí la transición ya se ha hecho, en Euskadi hace bastante tiempo, en España se ha hecho recientemente diferentes convenios de transición justa para las comarcas mineras que yo creo que han sido bastante exitosos. Entonces, esa parte la tenemos básicamente resuelta. Pero no tenemos resuelta la parte de aquellos sectores que son intensivos en energías fósiles y también los sectores, el sector del automóvil, que también se tiene que transformar. Y por eso aparecemos ahí en el gráfico de la derecha con una cuota de empleo asociado a estos sectores superior a la media europea. Y por lo tanto ahí necesitamos políticas industriales, políticas de empleo, políticas que creo yo deberían ir por delante, ser líderes en cuanto a la descarbonización, porque es más posible que si somos líderes en cuanto a estas políticas podamos hacer mejor la transición que si no lo hacemos, que si nos resistimos al cambio, por decirlo de alguna forma. Finalmente, quería acabar mi exposición de hoy mencionando un riesgo que ha sobrevolado especialmente en la ponencia de Antón Costas hoy, pero en general a lo largo de las ponencias, ¿no? Y es ese descontento social que todos somos conscientes que existe y que en esta situación actual de crisis energética, ¿no?, donde sabemos que los precios de las energías fósiles tienen que aumentar y los precios del CO2 necesitamos que aumenten para avanzar hacia la transición. Pero claro, esto hay que hacerlo dentro de un contexto de justicia social, en un contexto de reducción de la desigualdad, porque si no es muy probable que la gente no nos acompañe en esta transición energética. Y, por lo tanto, es necesario que todas las políticas de transición energética vayan acompañadas de políticas sociales o políticas de transición justa, o como las queramos llamar, pero que hagan que el impacto de estas políticas se reparta correctamente. En este gráfico de aquí simplemente incluyo un análisis que hicimos hace unos años sobre el impacto que tendría en diferentes tipos de hogares. En este caso tenemos por deciles de renta un impuesto al CO2 de $40 la tonelada, ahora está a 55, creo que son esta semana, y vemos cómo el efecto sería bastante importante también en los deciles bajos de renta. Lo único que hicimos en este trabajo fue decir, bueno, ¿y qué pasa si este dinero, siguiendo una política americana llamada Carbon Fee and Dividend,
¿qué pasa si los recursos, la recaudación de este impuesto, lo repartiéramos en los hogares mediante una transferencia o un cheque, una renta climática? Y entonces, simplemente haciendo esto, la progresividad de la medida cambiaba notablemente. Es decir, no tenemos por qué aceptar que las políticas verdes tienen per se que ser regresivas. Depende de cómo las diseñemos y depende de cómo le añadamos otras políticas compensatorias para que puedan ser también progresivas, sean verdes y progresivas. Así que concluiré diciendo que la transición ecológica es imperativa, como se ha dicho hoy aquí, que tendrá muchas oportunidades si las sabemos aprovechar y que esos riesgos, bueno, pues habrá que enfrentarlos correctamente para minimizarlos. Y luego una idea también que me parece importante, la transición ha de ser verde, pero ha de ser social, ¿no? Y Antón Costas creo que también mencionaba hoy este dilema que a veces nos plantean entre la eficiencia y la equidad, ¿no? O sea, en los libros de texto tenemos que elegir entre una cosa y la otra, ¿no? Y efectivamente los nuevos estudios dicen que esto no es así. Es posible, de hecho es al revés. Necesitamos avanzar con equidad para que la economía pueda prosperar y pueda crecer. Pues en el caso del medio ambiente creo que también hay un mensaje parecido, porque o avanzamos con justicia social o personalmente creo que no vamos a ser capaces de llegar a resolver el problema, por ejemplo, del cambio climático en los plazos que necesitamos. Si no sumamos a toda la gente a bordo, si todo el mundo no siente que la transición energética le favorece, es decir, si esta transición nos gusta, no creo que lleguemos a tiempo. Por lo tanto, nos jugamos más en la parte social de la transición energética, creo yo, que en la parte tecnológica, que más o menos está, diría yo, más encarrilada. Y con esta idea concluyo. Muchas gracias.